La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Bienvenidos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, lunes 17 de julio del año 2017. Rosa María, bueno, muy buenos días a todos. Estamos ya en la resaca de lo vivido, ¿no? Viernes, sábado, domingo, un bombardeo ya de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero vamos a seguir, ¿no? Porque ustedes saben, en la resaca uno sigue recordando, ¿no? La noche anterior. Y vamos a seguir unos cuantos días más, seguramente con la noticia. Aun cuando ayer había gente que ponía cosas graciosas en Twitter como, hola, Heredia y Humala están presos, ¿ah? O sea, ¿por qué no se ocupan de Alan García y de Keiko? Ese ha sido un gran tema este fin de semana. Es decir, Alan García y Keiko Fujimori, mencionados por Marcelo Odebrecht como receptores de dinero de campaña, se ha conocido que el fiscal Juárez Atoche ha renunciado a su derecho a volver a interrogar al señor Barata. Es decir, en el caso de los Humala es prueba plena de su presunto lavado de activos. En el caso de los señores Keiko Fujimori y Alan García es irrelevante. No, se reserva. Y es más, el fiscal Juárez Atoche a la 1 de la mañana de miércoles para jueves, lo dijo el periodista César Romero de La República, que siguió toda la audiencia durante 17 horas y tomó nota, lo tuiteó. Entonces, ahí hay pues un trato extraño y diferenciado, y ese ha sido motivo de preocupación, reitero, todo el fin de semana. El otro asunto que tenemos son las condiciones carcelarias, pues la gente morbosa. Discúlpenme, eso es morbo. Entonces quieren saber en qué cama duerme Nadine, si llevó una muda de ropa o dos, si tiene chompa, si tiene almohada, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la señora Heredia, toda clase de groserías publicadas en redes sociales, bien fuertes y bien desagradables. A los que producen este material, habría que decirles que hay niños que también ven redes sociales, ¿ah? O sea, ustedes no pueden publicar pues una foto de Avencia Mesa diciendo acá te estoy esperando, mamita, y pensar, disculpe padre, de pensar que esta es una radio pastoral, pensar que eso es un buen ejemplo para alguien, ¿no? Eso es una cochinada. Y ya la semana pasada, antes de que la señora Heredia fuera a cárcel, su vida sexual, su supuesta vida sexual, comenzó a imputársele a través de la voz de Vladimiro Montesinos, que se ha vuelto un vocero en la lucha contra la corrupción, ¿no? Como otros, ¿no? López Meneses, por ejemplo, ¿quién más he visto? Álvaro Gutiérrez, Torres Caro, el Piojo, de acuerdo que el papá de Humala le puso el Piojo, todos los que han vivido eso, Chejade, todos han vivido de esta pareja, todos han vivido alrededor de él, como fueron expulsados del entorno, malamente, por cierto, algunos se fueron porque quisieron, bueno, al final de cuentas han terminado siendo los más virulentos voceros, pero ninguno como el padre, ¿no? Que le ha pedido a su hijo que se suicide. Sí, es una cosa pues patológica que escapa a toda posibilidad de entendimiento humano. Pero en fin, el asunto es que Nadine Heredia fue trasladada a Penal Virgen de Fátima, al Alexo, ¿no es cierto?, de Chorrillos. Ustedes saben que, bueno, las mujeres delinquen mucho menos que los hombres en el Perú. Y en la ciudad de Lima hay un solo penal de mujeres con un anexo, a diferencia de la cantidad de penales de hombres que hay. Eso es bueno para las mujeres, sí, bueno, porque somos menos, pues, pero sí, efectivamente, hay una sola cárcel y una sola posibilidad, no hay muchas más. En el caso de los hombres, nosotros tenemos el orgullo de ser uno de los pocos países del mundo, si no el único, que tiene una cárcel para expresidentes. O sea, como mandamos a los expresidentes a la cárcel regularmente, tenemos ya una instalación armada para ese fin. Ahí está Alberto Fujimori y ahí está Ollanta Humala. Según Keiko Fujimori, que fue a visitar a su padre este fin de semana, cosa rara, desde el día del padre que no iba, no están en el mismo ambiente. De repente ha ido justamente para asegurarse que no estén en el mismo ambiente y no lo están. Sin embargo, es un departamento de 3 dormitorios, no puede estar muy lejos. Y tan no está lejos
que la prensa este fin de semana tomó una fotografía de Kenji Fujimori entrando al penal con 2 bolsas, con plumón bien grande, una decía AF y la otra decía OH. Mira, Kenji, nos caes bien, pero no exageres, o sea, de verdad. Y el artículo en El Comercio hoy es también una exageración. Es decir, la solidaridad es maravillosa, es un gesto humano, se entiende que 2 personas que son adversarias políticas ante una circunstancia de la vida que los pone pues en prisión, pueden ser solidarios. Miren, hay muchas historias de apristas y comunistas presos que se detestaban, que hacían política unos contra otros, pero que estando en prisión, sobre todo en el frontón, en los 60s, en los 50s, pues terminaban teniendo una convivencia pacífica y hasta cordial. Ese no es el problema. El problema es que Kenji quiere medrar políticamente de un asunto particular. Entonces el artículo que ha publicado hoy día es una exageración. O sea, ni Kenji es el reportero del crimen, ¿no es cierto? Ni nos va a convencer de que, bueno, amnistía para todos, pues ya. ¿Sabes qué? ¿Te da pena mi papá? ¿Y te da pena Humala? Bueno, ya todos libres, pues. Porque eso es lo que al final te quiere decir, sin odio, sin revanchas, sin venganzas. Miren, la justicia penal justamente no es justicia con mano propia para que sea impartida por el Estado. El monopolio de la justicia y de la violencia lo tiene el Estado, no lo tenemos los particulares. Si fuera una ejecución efectuada por un particular, sí sería una venganza, pues. O sea, si un particular va y mata a un presidente, es un magnicidio, pero además es una venganza, eso sí, efectivamente es un odio, ¿no es cierto? Pero si el Estado aplica en uso de sus atribuciones, ¿no es cierto?, una medida determinada por la justicia que quiere impartir, sea que la percibamos injusta o no, ahí no hay odio ni venganza. O sea, ¿dónde hay odio? Hay odio en los terroristas volándose tarata. Eso es odio. Odian a la gente que vive ahí, la quieren ver muerta. Ni siquiera es un odio determinado, es un odio indeterminado. Odian a todos los que viven ahí. Muy bien. Pero, ¿odiar a una persona que está presa? ¿Quién puede odiar a alguien que está preso? Es ridículo. El artículo de Kenji, si no lo han leído, narra con lujo de detalles cómo fue el viernes a ver a su papá. Pone, como siempre hago, querida hermanita no le pone, pero casi. Y que se encontró a Ollanta con su abogado en otro ambiente, que pidió verlo porque él sabía lo duro que es pasar la primera noche en la cárcel de su papá. Me van a disculpar el paréntesis, ¿no? Pero su papá la primera noche la pasó en Carabineros en Santiago, ¿ya? Y lo pasó muy cómodamente porque lo trataron con mucha amabilidad y a los 6 meses lo mandaron a arresto domiciliario, donde la pasó muy bien, le pusieron una casa estupenda en Santiago y estuvo estupendamente bien. Y cuando vino a Lima, durante el gobierno de Alan García, ya lo esperaban con helicóptero y con un protocolo y una habilitación hecha. Acuérdense, nos enseñaron las fotos antes de que llegara. Ya tenía baño, sala, comedor, o sea, yo quiero que me hagan un departamentito así, pero en fin. Y después, durante el gobierno de García y durante el gobierno de Humala también, se lo han ido mejorando. Ahora tiene 3 dormitorios, 3 baños, tiene sala comedor, tiene auditorio afuera de las instalaciones, tiene un anfiteatro y tiene una chacrita de 800 metros cuadrados para que siembre lo que le provoque y un cuarto de pintura. Entonces, que habrá Humala? El día que Humala pinta, seguramente el otro siembra y bueno, en fin. Entonces, Kenji dice, fui a verlo porque se me ocurrió que estaba muy solo, le toqué la puerta y me di cuenta que no tenía nada. Entonces le dije, vengo presidente, a ofrecerle agüita, y le ofreció agüita porque no tenía. Entonces se fue a buscar a su papá, le dijo, ¿pero no te has ido? No, papá, no tiene nada. Entonces su papá le dijo, bueno, Kenji, llévale este saco. Está con un saco de Fujimori, sí. Llévale este sacón y esta frazada. Y entonces él y su papá prepararon unos sanguchitos con queso y le dijo, hijito, tienes que afeitarte porque uno no va a visitar a un presidente así tan desaliñado, pues afeítate. Entonces Kenji se afeitó, o sea, Kenji usa el baño de su papá normal, ¿eh? O sea, parece, ahí nos hemos enterado. Entonces Kenji se afeitó, llevó los sanguchitos, la frazada, el sacón. Y entonces Ollanta le contó cómo él había ido a un colegio de chicos donde todos los niños eran japoneses menos él, lo cual es cierto. Y
en realidad no eran japoneses, eran chinos. Ahí se equivocó, se equivocaron. El cuento está medio extraño, pero en fin, porque era un colegio chino, no era un colegio japonés. Y que lo buleaban, ¿no? Entonces Kenji le contó, a mí también me buleaban, porque yo era el único japonés en un colegio que estaba en Recoleta, donde todos tenían otros apellidos. Entonces, Humala le contó que él aprendió a boxear y el otro aprendió a hacer jiu-jitsu, ¿no? Entonces, a patas, pues, ¿no? Y digo, te voy a traer unos libros, ¿no? Maquiavelo. Maquiavelo. Te juro, el príncipe. El príncipe. ¿No? El Imperio Inestudio, que es un libro precioso, que se lo recomiendo, que es sobre la, digamos, el pase de Brasil durante el siglo XIX como monarquía, ¿no? Y Maquiavelo, el fin justifica los medios. Claro, y de ahí estas novelas famosas, mi marido les encanta leer, que son de toda la parte Grecia, Roma. Entonces, muy entretenida la conversación, se quedaron horas conversando, patas, abrigaditos, comiendo pan con queso. Y su reflexión final es, miren, hay que reconciliarnos, pues, ¿no? Lo único que faltó es que, mira, sacamos unas chelas, nos hicimos patas y decidimos parar juntos para siempre. No, pues, iba bien, Kenji, pero se te pasó la mano. O sea, miren, hay una cita en el Evangelio, ya, que de repente ustedes me dirán que soy muy cucufata, pero que viene a cuento. ¿Ya? Si tú tocas una trompeta delante de lo que tú das, ya no esperes un premio en el cielo porque te lo dieron en la tierra. Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, Jesús dice, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa ni tu mano izquierda. Entonces, uno no puede andar cacareando lo que hace, para empezar. Puede haber salido y decir, lo he visto, está en muy buenas condiciones y en muy buen ánimo. Es todo lo que puedo decir, porque no soy su abogado, ni su amigo, ni lo conozco, ni nada. Lo que todos sabemos, y han dicho los abogados de Ollantumala, es que Ollantumala es militar y ha vivido pues en cuarteles buena parte de su vida y ha vivido pues en bases contrasubversivas que no son precisamente el paraíso, ¿no? Claro. Entonces, dormir en una cama sencilla o de cemento con un colchón encima no le va a dar ni más frío ni más calor. O sea, esa no es su preocupación. Obviamente su preocupación son sus hijos, cómo salir de ahí, otra historia, pero no son sus condiciones. Condiciones más duras, digamos, si quieren, tienen Nadine Heredia. Primero porque está en un establecimiento penitenciario colectivo, y en segundo lugar porque ella no tiene formación militar, será una mujer fuerte, pero mandona, lo que ustedes quieran, metiche, chinche, pero no es lo mismo. Y la cárcel es dura, ¿no? Yo, de verdad, eso sí, no se la deseo a nadie. Grabamos Chicharrón de prensa con los chicos de Chicharrón. Y me dicen, no se la deseas a nadie. A nadie, pero ni a Alan García. Claro. Eso es como desearle la muerte a alguien. ¿Entonces entraron a algún penal alguna vez? Sí, en algún momento apareció una nota. Pues sí. claro, o sea, terrible, es terrible. Es terrible porque es la sensación de que no puedes salir de ahí, la pérdida absoluta de la libertad. No importa que seas inocente o que seas culpable. No, estás en una situación, estás atrapado. Y no hay nada más, digamos, natural para un ser humano que su libertad, ¿no? Exacto. Entonces, no, la situación es dura para ambos, pero al final de cuentas, como todos los presos, tienen que pasar por el proceso y salir adelante. Yo insisto en que la medida es arbitraria, y lo he dicho todo el fin de semana, mucha gente lo ha dicho conmigo, respeto muchísimo al doctor Avelino Guillén, con quien trabajamos mucho en el tema de justamente el juicio a Fujimori, pero el doctor Guillén es fiscal de formación. Entonces yo lo entiendo, o sea, él necesita atraparlos, porque esa es su formación. O sea, hay que atrapar a la gente y meterla presa, ¿no? Si no lo atrapas, en realidad no estás cumpliendo tu deber. Pero en todos los demás casos, fíjense, casi unánimemente, todos los abogados penalistas que están en la práctica privada están impresionados, porque si este va a ser el estándar, todos sus clientes se van presos, pues. O sea, imagínate, a ti te inician una investigación. Ismael Soto con los dominicos, ¿qué están haciendo? ¿Ya? Entonces, suena raro, pero no sé. ¿No? Sí, seguramente han estado cobrando la entrada para ver la reliquia de Santa Rosa, sí. Lavado de activos. Oiga, señor, me estoy defendiendo. ¡Ah! Preventivamente. Ismael Soto seguramente se va a esconder dentro del convento para que no lo encuentre nadie. ¿Ya? Y esos curas lo quieren proteger. ¡Para adentro! Oiga, señor, pero para adentro, y después conversamos. Miren, Lula, que está sentenciado, se le permite seguir su proceso, su apelación en libertad. Es alucinante.
¿A quiénes se les tiene que tener en custodia? A los que extraditan, pues obviamente, pues si no se han dejado traer. O sea, si llega a Toledo, obviamente tendrá que ir a un penal, porque el Estado peruano ha gastado un montón de plata en contratar abogados internacionales, de convencer al juez, y traerlo, ¿no? Igual pasó acuérdense, con Alberto Fujimori, el juicio de extradición duró 2 años y costó para el Estado peruano una fortuna. Por eso hay que tenerlo a buen recaudo, ¿no? Lo que pasa es que los jueces acá, y eso es una reflexión también hay que decir, sobre todo el juez que se apellida Concepción, Carguancho, tienen, este juez en particular, que es un juez de tutela, él no vuelve a ver el caso, no tiene nada que ver con el caso, solamente para las medidas de tutela. Tiene una vocación de jugar a la segura, porque es decir algo así, si yo no los encarcelo y se fugan, entonces todos me van a echar la culpa a mí, para adentro, y para adentro todo el mundo, ¿ah? Todo el mundo, ya ha metido preso a todos los del MTC, a todos para adentro, después veremos. Metió preso a Moreno, todo el mundo para adentro. Un momentito, las medidas residuales, pues no nada para adentro. Entonces, la Corte, hay 2 cosas que hay que decir antes de irnos a la pausa y regresar con un invitado muy especial que nos está esperando acá. La Corte que va a ver la decisión del juez Richard Concepción ya le ha dicho antes que no a Richard Concepción en este caso. Fíjense ustedes, el señor Richard Concepción, a raíz de un pedido del fiscal, señaló que Ollanta Humala y Nadine Heredia tenían impedimento de salir del país. Muy bien. Ellos apelaron y la sala dijo que el juez no tenía razón. Y eso sucedió hace un par de meses. Entonces, si la sala le dice al juez, oiga, usted no le puede poner impedimento de salida, que es lo menos, en la apelación de no pueden ir presos, que es lo más lógico y coherente, salvo que hayan nuevas pruebas, es que les diga no. Y eso es lo que probablemente pase. Y el fiscal y el juez van a hacer un papelonazo. Y el Perú entero va a hacer un papelonazo, porque ¿cómo le explicas al planeta entero que al presidente y su esposa los han metido presos y un par de meses después los sacan de la cárcel? Y en el imaginario popular, que la gente no entiende muy bien qué son sentencias, etcétera, es, los condenaron y luego los absolvieron, no cometieron ningún delito, con lo cual la investigación se te fue al cacho. Además por mala tipificación y por otras cosas que yo he explicado varias veces sobre el lavado de activos, porque esta no es la figura del lavado de activos, ¿ya? Y la otra cosa que nos hemos enterado el fin de semana, que yo no sabía, de repente tú sí, pero yo no, era que el señor juez tenía una trayectoria política. Sí, tenía un pasado, ¿no? Entonces, su pasado no lo condena en absoluto, porque todos tienen derecho a hacer política, pero él postuló como regidor provincial de la municipalidad de Chanchamayo en Junín, en el partido de Vladimiro Guaroc, que en el 2006, cuando postula, era un partido de izquierda, y Vladimiro Guaroc gana y se convierte en presidente regional, y es presidente regional por 4 años, hasta el 2010. Y Vladimiro Guaroc después pasa a trabajar con los Humala como miembro en PCM de conflictos internos. Ahorita vamos a hablar con un presidente del Consejo de Ministros de esa época. Y Vladimiro Guaroc, que es una persona pues de izquierda, que como muchas personas de izquierda se siente absolutamente traicionado por los Humala, porque los Humala no llevan a cabo un proyecto de izquierda, ¿no es cierto? Y luego pasa a ser vicepresidente de ¿quién? Tic-tac, 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 en 2011. ¿De quién es vicepresidente Vladimiro Guaroc? ¡De Keiko Fujimori! Y lo desembarcaron por estar regalando bidones de agua, ya por las dádivas. Entonces, el ex vicepresidente de Keiko Fujimori fue el jefe del partido en el que el señor juez postuló. Hace 11 años. Entonces uno podría decir, de repente el juez tiene algunos prejuicios. Es parte de una izquierda traicionada, podría ser. Es parte de una agrupación política que ya no existe, pero que tiene, o ya renunció, porque cuando eres juez tienes que renunciar a todo eso. ¿Tiene algún prejuicio? ¿Tiene algún conflicto de interés? ¿Por qué no nos lo contó? Y la segunda cosa es que a su lado trabaja una candidata del APRA al Congreso en las últimas elecciones. Su asistenta fue candidata aprista al Congreso. A su lado. Entonces, ¿what? Solo les cuento para que tomen nota. Puede no significar nada. Después les cuento todo el lío con la Embajada de Francia, ¿ya?
Ucha, se ha armado una, pero no te imaginas. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos en vivo con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos a nuestros amigos en Facebook Live, saludos a Darío Iván, saludos a Jacobo Fishman, a Jorge Luis Solís, a Carlos Miguel Con y a los que nos escuchan en Estocolmo, Rodrigo Chante. Buenos días para todos. Para el señor Con, que nos ha mandado amablemente un artículo señalando que efectivamente el presidente Ollanta no fue al colegio chino, sino al colegio japonés. Así que mil disculpas, pero que fue un ave de paso, ¿no? Así es. Porque los cambiaban de colegio constantemente, pero sí hizo algunos años de secundaria en el colegio japonés. Bueno, hay mucho que conversar, pero ahora estamos con César Villanueva, congresista de la República, pero ex primer ministro del gobierno de Humala. Ustedes recordarán el lío de el sueldo mínimo vital, el lío de la remoción de ministros. Cuando hicieron ministro a César Villanueva, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, él leyó su constitución y dijo, bueno, tengo que proponerle al presidente un gabinete. Entonces estudió la situación, habló con el APRA, con los otros partidos, con el fujimorismo y dijo, ya, se tienen que ir 4 ministros. Bueno, Castilla, Cateriano, era una lista más o menos así, ¿Y qué pasó? Se fue el señor César Villanueva. O sea, y hubo públicamente una pelea con Nadine Heredia, porque Nadine Heredia en ese momento salió a decir que el tema de subir el sueldo mínimo vital no estaba en discusión. No está en agenda, les encantaba, no está en agenda. Esa palabra los ha perseguido, es un karma la palabra, ¿no? Entonces, no está en agenda, ¿no? Y claro, dejaba pues en una posición muy fea pues al primer ministro, ¿no? ¿Qué días aquellos? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por esta invitación a Radio Santa Rosa y estar en tu programa. Y después de esa época, digamos, usted nunca deja la política en San Martín, ahora ha regresado al Congreso de la República, es congresista, y usted se ha mantenido bastante, digamos, prudente, no ha hablado mucho sobre esa época nuevamente. ¿Qué piensa ahora cuando ve al expresidente Humala en la cárcel y a su mujer también? Sin duda, tristeza, porque... ¿No le produce ninguna alegría? No, de ninguna manera. Era un tema casi anunciado, porque en mi renuncia, te lo dije porque tú fuiste una de las primeras que acepté una entrevista cuando renuncié, que era un tema de interferencia, ¿no?, de una persona ajena a la estructura de gobierno, por más esposa que pueda ser del presidente. Entonces, y eso no solamente no es aceptable, sino que no es lo adecuado para el presidente. Y yo tuve la oportunidad de decirle al presidente que había que cuidar eso, pero que obviamente en esas circunstancias yo prefiero ponerme al costado para que no ser partícipe de una política que ahora, se maneja de esa manera. Ollanta Humala es un hombre muy desconfiado. Bueno, Totalmente. Totalmente, es la persona más desconfiada que he visto en mi vida, desconfía de todo, pero en la única persona que confía en este mundo, de verdad, es en ella. Y nadie más. No, sin duda, esa desconfianza era un síntoma de inseguridad. Claro. Y la inseguridad era una manera de apoyarse con Nadine, y Nadine conocía muy bien sabía tocar esos botones, digamos. Exactamente. Entonces, obviamente que era la razón de esta ligación muy fuerte del presidente. Ahora, con su esposa. esa enorme inseguridad los hizo ser muy mezquinos, no solamente con usted, porque usted, digamos que lo conocieron ahí, no llegó usted, pero otras personas que llegaron con ellos al poder y que los acompañaron hasta el último día, se sienten muy, pero muy maltratados. ¿Por qué ese maltrato a su entorno?
Usted que estuvo ahí, Bueno, ¿por qué? yo lo que creo es que llegado al poder hubo una nubilación por el poder. Ah, claro, ¿No? Entonces, la ceguera. Exactamente. Y en esa circunstancia, cuando hay una persona sin la formación política adecuada, como el propio presidente, pero más aún la señora Heredia, Que era más joven también. mucho más joven, ¿no? Entonces de repente le cae el poder como lotería, entonces hay una suerte de mareo sobre eso, pero eso no les hace ver más allá, ¿no? De controlar el poder de una manera tal que hace desconfiar a quienes Claro, pero podían digamos, darle un consejo adecuado. claro, normalmente para sostener el poder largo tiempo tienes que hacer aliados, No, sin duda. ¿no? Y él Sin duda. no solamente lo hizo aliados, incendió todos los puentes. Exactamente, exactamente. Si ustedes recuerdan, tuvo una actitud siempre confrontacional con el resto de partidos políticos, y cuando se les sugirió tender puentes para buscar un acuerdo Claro. en una democracia, el diálogo es fundamental. Más allá de las diferencias políticas, hay que conversar. Claro. Entonces, quien conversaba con los aliados políticos aparecía como sospechoso Claro, de de tener agenda propia. de tener Ahora, agenda propia, que es una expresión que nadie lo señaló después el propio presidente, en el caso mío, cuando yo opté por la renuncia. claro, tiene agenda propia. Ahora, Sí. la palabra agenda, ¿cómo los han perseguido? Pero en fin, regresamos a la agenda. El problema con los Humala es que yo tengo mi interpretación, de repente usted la comparte o no, es que ellos creían que habían sido elegidos, y digo, uso el plural a propósito, por ellos mismos y que no le debían nada a nadie. O sea, que el mérito era de Ollanta Humala. Entonces, si usted era primer ministro, era porque él le hacía el favor, ¿no es cierto? Si el fulanito era congresista, era porque le habían hecho el favor de ponerlo en la lista. Y por tanto, el que detentaba el poder era él, y el resto eran, digamos, unos advenedizos. Y por lo tanto tenían que obedecerlo sin dudas ni murmuraciones. ¿Estoy equivocada? ¿Es una exageración lo que estoy diciendo? Yo creo que, a ver, por la propia fragilidad en la formación política, cuando tú tomas un poder, ¿no? Por las circunstancias políticas que se daban, etcétera, llega a ellos no el poder, sino el sobrepoder. Claro. Y el sobrepoder siempre es peligroso, siempre es riesgoso cuando no tienes la capacidad de manejarlo. Y manejarlo significa eso, o sea, articular con otras fuerzas, con otros pensamientos, con otras Claro, ideas. para que ustedes vean la diferencia, digamos, yo no quiero hacer grandes diferencias, en este punto, o sea, Kuczynski sabe que él no llegó al poder porque él es magnífico, maravilloso, estupendo, ¿no? Sino porque llegó casi de casualidad, y al contrario, se apoya en su equipo porque se siente muy solo y está muy agradecido. Es más, no quiere votar a nadie, no quiere que nadie se vaya. Le cuesta mucho sacar a una persona, está al revés de Humala. ¿Ya? Humala trató muy mal a todos sus primeros ministros, pero muy mal. O sea, no fue usted el único caso, ¿no? A Salomón Lerner, que lo había apoyado desde la campaña, con dinero, con recursos, con todo, fuera, por rojo. Al señor Valdés, que había sido su jefe, su instructor, no, muy duro con lo de fuera. De ahí vino usted, Sí. ¿ya? De ahí vino Ana Jara, que es un pan de Dios. Ya, es imposible llevarte mal con Ana Jara. Es la mujer más buena que existe. Bueno, se llevaron mal con Ana Jara al final. Ni Ana Jara los defiende hoy día. Ana los defiende por compasión, porque es una buena cristiana, pero nada más. Y a Pedro Cateriano, los últimos meses, y el último mes, es decir. Entonces, tenían esta costumbre de tratar pésimo a los primeros ministros, y aun cuando sus ministros han sido bastante nobles, y eso le quería preguntar, han firmado un pequeño comunicado diciendo, bueno, serán todo lo que quieran, pero no son delincuentes. ¿Usted qué cree? ¿Usted por qué no firmó ese comunicado? Bueno, por dos razones importantes. Uno, que no conocía el interés de hacer ese pronunciamiento. No le pasaron la voz, como dice. No. Y segundo, no lo hubiese firmado si me hubiesen alcanzado, porque la posición, ¿no? Mía es en función. Yo me apena esta situación de Ollanta y Nadine,
pero también tengo que señalar que siento, no siendo un experto jurídico, siento que en la decisión ha habido algunos vacíos, especialmente en relación al riesgo procesal por supuesta fuga que podría darse, ¿no? Y eso no... los antecedentes que tienen de haberse presentado a los juzgados, de haber estado siempre listos a asistir a las citaciones, de haber entregado el pasaporte, y el tema de la FAO puede interpretarse de distintas maneras, pero es un organismo internacional al que no se puede poner Sí, claro. como un elemento de prueba y telejuicio de que es parte de una Claro, trama, ¿no? pero eso Entonces, en cuanto a la prisión preventiva, usted puede estar en desacuerdo, pero digamos, vamos al tema más atrás, al tema de fondo. ¿Usted cree que son lavadores de activos? yo lo que creo es que hay algunas irregularidades ahí por aclarar. Claro. Por aclarar, Bastantes, está en un ¿no? proceso en el juicio, pero o de investigación, pero todavía no ha habido una muestra y sanción efectiva en este caso, ¿no? Porque No, no si hay. a mí lo que me preocupa es mucho más que las personas, que puede ser señor Ollanta, Nadine Heredia o Alan García o Keiko Fujimori, O quien lo sea. que la ley y la interpretación de la ley debe ser similar para todos. En este caso no lo está haciendo. No, lo está lamentablemente haciendo. nuestro poder judicial no es predecible. Así es. Pero, me estaba olvidando, discúlpeme, de Juan Jiménez Mayor también. Quizás uno de los más leales, ¿ah? Sí. ¡Qué bárbaro! Y al final lo trataron pésimo también. Bueno, pero por lo menos le dieron un puesto afuera, ¿no? Pero siempre con esa actitud de te estamos haciendo el favor, ¿no? A cosas por aclarar. El tema central, y usted es político y tiene un movimiento político regional, es la plata de campaña. Tan es así que hoy día Ollanta Humala está preso, es el único presidente preso sin antejuicio y sin acusación fiscal y sin condena. O sea, nada y preso. Que eso es notable, pues déjense de cosas. Sin antejuicio porque el fiscal social y el juez también, que están investigando hechos anteriores al 2011. Sin acusación porque el fiscal hace 3 años que investiga y todavía no acusa. ¿Ya? Ayer César Nakazaki decía, debería acusar pues esta semana, si ya los tienes presos, y tienes 3 años investigando. Y por supuesto sin condena porque no ha habido juicio. Entonces, el lío acá es dineros de campaña. Muy bien. Mal uso de dinero de campaña. En la recepción, el juez critica la recepción de estos dineros y el uso de estos dineros. No critiquen lo mismo en los otros partidos, solo en este partido, donde efectivamente se han usado todos los trucos que se usan en todos los partidos, porque la OMP tiene resoluciones idénticas del año 2006 y de 2011, ¿eh? Personas que aparecen con su DNI que no son donantes, ¿no es cierto?, para justificar el ingreso de plata de personas que no quieren que su nombre aparezca, por ejemplo, actividades proselitistas que en realidad nunca existieron, las rifas, los bingos. La técnica del APRA, por ejemplo, que es muy interesante, a todos los militantes les ponen una cantidad de dinero pequeñita, ¿no?, pero que jamás dieron para justificar el ingreso, etcétera. Esas prácticas son comunes, pero en el caso de los Humala son delictivas. Eso es lo que no se entiende. ¿Qué piensa usted eso? ¿Habría que pasar una ley para que se aclare si es delito o no es delito? Porque hasta hoy no lo es. Definitivamente. Definitivamente. O sea, uno de los elementos que hace legal que hace legal a lo ilegal es la propia norma que tenemos en la ley de partidos. Así, la ley de partidos políticos, así es. Exactamente. Por eso es que yo señalo, yo soy una persona que fue afectada por el estilo de gobierno del presidente y su esposa, pero eso no me lleva a enceguecerme sobre el odio, sino simplemente, más bien, reflexionar sobre cómo superamos estos problemas. Y en la ley es clarísima. La ley no establece delito cuando hay una donación o a alguien se le ocurre apoyar a fulano o mengano. Entonces, lo que preocupa
es que sabiendo eso, teniendo esta experiencia, más bien no hay un interés de reformar eso en estos momentos en el país. Y por lo tanto... ¿Y de quién es la culpa? vamos Del a seguir. Congreso. Exactamente. Del Congreso. Yo soy parte del Congreso. Entonces puedo decir desde el Congreso que no se ve un interés de hacer esa reforma. Patricia Donaire, que es una congresista que ha trabajado y ha liderado un grupo de trabajo, que ha hecho un trabajo excelente, no con todas las maravillas que uno pudiese querer, pero por lo menos ha habido avance o intencionalidad. Ha sido puesta a cotado, o ella ha tenido que renunciar porque obviamente no ha sido aceptada. Me piden una pausita, pero regresamos con más. Entonces, creo que ya va quedando claro para todos, menos para el señor Juárez Atoche y el fiscal, que los elementos de convicción del famoso delito de lavado de activos, yo no los veo, pero de verdad, ni buscándolos con lupa, porque la ley de lavado de activos dice claramente que tú tienes que ser pues como Maiman, como la pobre suegra de Toledo, ¿ya? O sea, tú tienes que esconder la plata de un delito, ¿no es cierto? Pero esa plata no sale del dominio del mafioso. Ese es el tema central. Bueno, regresamos, porque hay mucho más que contar. César Villanueva nos va a contar su breve experiencia como primer ministro. ¿Cuánto duró? ¿6 meses? 4 meses. 4 meses. Un pase acrobático por la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en redes sociales, recuerden amigos, arroba Sodomco OP en Facebook y estamos en arroba Sodomco en Twitter. No se vayan. Estamos en el aire, 8 de la mañana, 40 minutos. Rosa María, continuamos. César Villanueva solo trabajó como presidente del Consejo de Ministros 4 meses, el más breve, ¿ah? ¿Cómo los conoció? Cuéntenos un poco su historia. Bueno, yo conocí al presidente cuando era presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. Entonces me tocaba ser vocero de los gobiernos regionales frente al Ejecutivo y obviamente al presidente. Y en esas ocasiones conversamos obviamente sobre el tema de la descentralización, el tema de las reformas. Le hacía ver la importancia de la descentralización al presidente y que frente a la necesidad de tener con urgencia además en ese momento y que hasta ahora no se ha logrado corregir un plan integral del Perú a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, era necesario establecer un vínculo con eso, una nueva acción sobre las políticas públicas, especialmente lo que fuera el tema de la descentralización fiscal. En un país tan potente como el Perú, se puede... ¿Y en ese momento había plata? No, sin duda. ¿Había cómo? El presidente Ollanta sí hubiese utilizado bien políticamente su gobierno, hubiese sido uno de los presidentes históricos en el país porque tenía todas las condiciones. Acuérdate que cuando recién entró tenía una aceptación muy alta. Altísima. Nadie una aceptación alta. El primer año y medio, No, yo sin diría duda. que hasta los 2 primeros años muy alta, y de ahí, cuando salió la reelección conyugal, cortesía de nuestro amigo el señor Alan García, ahí se la comenzaron a bajar. Claro. Y ellos, que de política, discúlpenme, no saben nada, no salieron a responder. Exactamente. Y además una economía muy Saneada. muy buena, en crecimiento, porque había buenos precios en el mercado Todavía. exterior, había todas las condiciones para hacer un gobierno Entonces lo diferente. conoce, lo llama y le ofrece hacer este plan de descentralización, porque usted es finalmente un hombre de las regiones, o sea, usted Así es un es. hombre de San Martín. Así es. Ya el presidente había servido en el Guayá, además recordemos esto. Entonces dice, bueno, de repente pues se puede hacer esto. Y la primera tarea que le mandan a hacer al pobre ministro era subirle el sueldo a los ministros. No, pero eso ya estaba hecho, ya estaba todo decidido cuando yo entré. Cuando así yo, no, es que yo recuerdo porque me invitaron a la conferencia Sí. de prensa en Palacio para darnos una explicación. Entonces yo miraba, decía, se los van a comer con zapatos y todo. Como de hecho pasó,
porque además era ridículo que al presidente no se le subiera el sueldo, pero a todos los demás sí. Ahora, sí era verdad que era un problemón, porque mucha gente honrada no podía ir a trabajar al Estado porque no podía mantener a sus hijos. Entonces, Así es. o sea que, papito, yo con el sueldo que pagan no me alcanza para pagar colegios privados, mis hijos están en colegios privados y no los voy a cambiar a colegios públicos, o sea, lo siento, ¿no? Sí, para mejorar la administración pública tiene que ser tan competitivo como cualquier otro sector, como el sector privado. Así es. Y eso tiene que ver también no solamente con una consistencia técnica de formación, sino además una correspondencia en el salario, ¿no? Claro, pero no pudo hacer muchas más cosas que esas, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar la posibilidad de generar los polos de desarrollo regional en base para tratar de generar un mayor impacto sobre los grandes proyectos, grandes inversiones que no llegaban a la gente. Entonces había que redistribuir, fue un primer inicio. Lo segundo era trabajar un poco el tema del salario mínimo, que estaba en agenda, ni siquiera yo... O sea, usted no se lo inventó. No, en lo absoluto, porque cuando entró el presidente Ollanta, se hizo un primer aumento y se quedó en el compromiso de cada 2 años revisar. Claro. Revisar para ver cómo estaba la situación económica. Y además, políticamente siempre subir el salario mínimo es políticamente, digamos, vendedor. Sin duda, Así porque es. había todas las condiciones. Es lo más populista que hay, pero funciona, sobre todo si no te está yendo pero bien. había un momento económico bien interesante. Perú era uno de los países como... Ahora, ¿usted se llevaba mal con el ministro de Economía? No, hasta ese momento no. Pero después Ninguno. sí, ¿no? Pero, lo mandaron a él a Cuarto Poder a defenderla a ella y a criticarlo a usted. Pero actuó, él piensa que, o probablemente la pareja y él pensaban que me afectaban a mí. Sin embargo, lo que estaban afectando era la institucionalidad de este Eso es país, verdad. ¿no? Porque obviamente si un ministro falderillo sale a la prensa cuando yo estoy conversando con el presidente de renuncia, por Dios, porque justo fue un día domingo. Un día domingo, claro, en lo la recuerdo. tarde, y él sale a las 7 de la noche cuando yo estoy terminando De ahí no los volvió a ver. Nunca más. No nos encontramos ni por casualidad para vernos, ¿no? Claro. Y cosas del destino, si en otros delitos, porque hay otras investigaciones, el presidente de la República tiene que pasar por un antejuicio, su ex primer ministro, que no es de su bancada, ciertamente, tendrá que votar por su antejuicio. O sea, en política hay que tener mucho cuidado porque las sillas, ¿no? Es como un juego de las sillas, ¿no? Tocan la música y no sabes dónde vas a acabar sentado, ¿no? Pero regresando al tema central, el congresista Richard Acuña, que es de su partido, ha presentado un proyecto de ley, bueno, por lo menos hay uno, ¿no?, para poner en el Código Penal disposiciones sobre el uso de fondos de campaña, cosa que es, de verdad, ni siquiera Transparencia se atrevió a tanto, ni siquiera el Poder Ejecutivo, y ni siquiera Patricia Donaire. O sea, había la pérdida de la inscripción del partido, habían castigos administrativos más severos, pero no penales. ¿Qué piensa de esto? O sea, es decir, si me dan plata para la campaña y no la declaro la OMPE de la fuente real, voy preso. Si me dan plata para la campaña y queda un vuelto y lo gastamos en comprarle camionetas al presidente, voy preso. Si ese tipo de cosas, ¿debería estar en el Código Penal? Yo creo que hay que reforzar eso. En una situación en la que vivimos el país, una corrupción fuerte, tiene que haber mecanismos de un filtro que permita una elección por organizaciones políticas más sólidas, por candidatos más sólidos, y eso tiene que ver con el financiamiento. Pero usted viene de provincias, usted sabe cómo es allá. O sea, primero, los movimientos regionales no están obligados ni siquiera a declarar. Entonces, uno dice, oye, pero ¿qué tal la actividad política la que hay en el Perú, no? A la presidencia regional o a la gobernación se presentan 18 candidatos. ¿Y qué pasa? No es que esos 18 en realidad quedan ser presidentes regionales. Todos levantan plata. Y no de buena fuente, del narcotráfico, de la minería ilegal, de lo que fuera. Y como no hay que rendir cuentas, el vuelto se lo quedan, porque evidentemente no salen elegidos.
Entonces, ¿estoy mintiendo o no? Sí, sí, por la misma razón es que eso tiene que estar... y ahora vienen las elecciones normado. regionales del 2018. Por el amor de Dios, se hace en todo el Perú. ¿Por qué creen que se presentan 14 candidatos a una municipalidad distrital? Entonces, 14. ¿Por qué? ¿Qué regalan ahí? Qué vida política la que tenemos, caracho, qué bien, qué participación. No, porque el botín es el dinero de campaña. Este problema es parte de lo que ha generado la crisis política en el país. No es la única, pero es ¿No es parte de lo que ha cierto? generado Porque, esa crisis política. pero no estoy mintiendo, ¿no es No, cierto, no, no, señor no, Villanueva? no, Eso no, es lo no, que está pasando no. en todo el Perú. Entonces, si el presidente de la República le dan 20 millones de dólares, que es lo que debe costar una campaña nacional, y declara 20 millones de soles, que es lo que declara OMPE, ¿no es cierto? No es que se tire el vuelto, es que necesita mucha más plata de la que está declarando, pero muchísima más plata. Miren, la OMPE determinó que lo declarado por Keiko Fujimori y por Ollanta Humala, más o menos en la segunda vuelta, solamente, o sea, con todo, ¿no? Alcanzaba para cubrir la publicidad en radio, televisión y prensa escrita. Como si no hubieran gastado nada más. No hubieran gastado en consultores extranjeros, encuestadoras, no, nada, ¿no? Mítines, viajes, transporte, nada. Entonces era evidente que las campañas habían costado el doble, si no el triple. Y eso lo sabemos todos, eso es lo más alucinante. Yo siempre digo, todos toleramos esas reglas, es más, las alentamos y después pedimos punición. Entonces, castigo, pero si todos hemos aceptado esas reglas. Todos los que han participado, la OMPE, el Estado peruano, todos. Y de repente alguien dice, no, ha recibido dinero. Todos. ¿Está mal? Claro que está mal. Pero no hay reglas, pues. Pero si eso no se reforma, si eso no se corrige, ¿Va a seguir igual? Vamos a seguir en el mismo problema o más de lo que no, estamos. y además, perdóname, todos Porque- tienen una espada. En este momento, todos los congresistas electos tienen una espada de Damocles en la cabeza. Pero por supuesto. Porque le van a preguntar al señor Villanueva, ¿y usted pero- cómo pero- quitó la plata de su campaña? Y eso te va a permitir tener un sistema político de que tú tienes candidatos que ganan y autoridades que ganan por propaganda, pero no por programas. Entonces, Claro. si eso no cambia, No, vamos a pero estar ¿qué pasa? Que este es un lamentándonos siempre. sistema corrupto, pero que alimenta a mucha gente. Es decir, el candidato que tiene una bolsa de dinero, ¿no es cierto?, de origen ilícito, que además, que les digo, en movimientos regionales no tienes que ni declarar, ¿no es cierto?, va a contratar a un montón de gente que vive de esto en todo el país. Entonces, el asesor, el periodista, el programa de radio comprado, todo eso, si tú lo transparentas, desaparece. Entonces estás trayéndote abajo un ingreso garantizado en tiempos electorales. En provincia es un cerro de plata. Entonces, de verdad, es un asunto muy serio. ¿Cómo se ríen allá atrás? ¿Qué habrás hecho tú en provincia? Ya te vi cuántos espacios habrás vendido. Pero es que el problema es ese, ¿no? O sea, si vamos a hablar del cochino dinero, hablemos bien. Entonces, Ollanta Humala y su mujer están presos por algo que hacen, que todo el mundo sabe, que con Fujimori, Alan García, y el último congresista más pobre del Perú que hizo su campaña en Puno, porque también nunca declaró la plata a la OMPE, le hicieron una bolsa y salió elegido. Que tiene que pagar favores depende de él. Entonces, ¿cómo haríamos para que todo esto fuera clarito y transparente? ¿Qué dijo el señor Klimper? No, hay que reservar la identidad de los donantes de los cócteles, porque si no nadie quiere dar. Entonces, si nadie quiere dar, va a bajar el gasto en las campañas. Y vamos a tener campañas más austeras. Y la gente va a tener que informarse por sus propios medios. Pero es que el problema central de todo este asunto de esta persecución, si quieren, judicial, es que no hay forma de perseguirlos porque no hay delito. Si no, el Congreso entero se va a la cárcel. Mire la cara del señor Villanueva, está preocupado. No, estoy preocupado porque no hay una voluntad de reforma sobre eso hasta ahora. Y es uno de los problemas detectados por todos lados, Claro. ¿no? Y si eso no lo corregimos, entonces siempre vamos a estar No, en Cuchillo problemas se va de preso de todas sexo. maneras cuando termine su gobierno. Claro, entonces De todas maneras, porque él tampoco puede explicar de dónde salió la plata de su campaña.
En ese sentido, aparece cada vez más importante que esta reforma tiene que darse. Pero estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones regionales y locales y eso hasta ahora no se ha tocado claro. nada, ha quedado congelado ahí. Nadie lo quiere poner en el Código Penal. Entonces, pero ¿usted lo pondría en el Código Penal? Pero por supuesto, porque tenemos ya tengo 2 votos, el señor Richard Acuña y el señor César Villanueva. ¿no? Y es la razón por la cual en bancada hemos aprobado internamente la iniciativa de Richard Acuña. Que es, en el fondo, la única forma. Miren, los mismos Acuña tienen una multa. ¿Por qué? Porque ¿dónde sacan la plata? Se la prestan de la Universidad César Vallejo. Sí. Pero eso sí lo declaran, ¿eh? Está prohibidazo, pero lo declaran, pues. Y tienen una multa. Ya, pues, es la locura. Vamos a la pausa, no se muevan, estamos con César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Antumala durante 4 meses, el ministro más breve de ese... No, Vallerresta duró 1 mes, exactamente, pero ese lo ganó, él sí decía que había tenido un pase acrobático, porque Vallerresta sostenía que había entrado para convencer a Alberto Fujimori de cambiar su política de derechos humanos y hacer toda una política de derechos humanos. Alberto Fujimori duró 1 mes. Ya, vámonos a la pausa y regresamos. Sí, pues a veces Gracias a nuestros amigos que escriben en Facebook Live. Saludo también para Jacobo Fishman, para Elvira Dela, que nos dice: qué pena que el expresidente Humala maltrataba a sus ministros, muy noble estos exministros de aguantar tanto. Qué educado el señor Villanueva, me sorprende que venga de un congresista, lo dice Elvira Dela en Facebook Live. Gracias. Bueno, sí, tenemos congresistas educados. ¿Qué les pasa, señores? No todos son becerril. No todos tienen en su teléfono fotitos, que dicho sea de paso, vamos a tratar el tema, porque eso tiene que ir a comisión de ética. Se ha salvado por un pelo el señor Becerril, porque por salir a decir, yo fui el primero en acusar a Humala, no se dio cuenta que había colgado una foto donde hay una señora, no lo sé, con las piernas abiertas y que todo el Perú la ha visto. Y eso no puede estar en el celular de un congresista, pues es una cochinada. Ya, nos vamos a ocupar de la cochinada después porque estamos con una persona decente, pero, y esta es una radio pastoral, pero sí quiero contarle algo, congresista, y a los oyentes, porque nos queda poco tiempo, que ha sucedido y que ha sido muy extraño. Ayer me llegó, y ha estado circulando a varios periodistas, una circular secreta, esas son las que más nos gustan, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta esta hora el Ministerio de Relaciones Exteriores no desmiente, donde por orden del canciller, dice así, y está firmada y todo, se ordena a todos los funcionarios que han sido invitados al cóctel por el Día de la Independencia de Francia, el 14 de julio, la semana pasada, a no asistir al cóctel. Una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Muy extraña porque al cóctel asiste el presidente del Perú. Va el señor presidente, pero no va efectivamente ningún funcionario de la Cancillería peruana, que eso sí es verdad, ningún diplomático. El presidente ha estado en visita de Estado en Francia y ha invitado al presidente de Francia al Perú, que viene en octubre, el presidente Macron, por el tema de las Olimpiadas, pero también por el tema de la visita de Estado que tiene pendiente con el Perú. Entonces, ¿cómo la Cancillería le manda esa orden a sus diplomáticos? Es un escándalo. Ahora, la versión del diario Exitosa es la siguiente, que creo que es la versión que ahora quiere utilizar la Cancillería para tapar el asunto. Que Ollanta Humala y Nadine Heredia iban a entrar el 14 de julio al cóctel, iban a pedir asilo dentro del cóctel. Ya. Supongamos que es cierto. No, al contrario, no quieres tener funcionarios en la Cancillería peruana para que te den información completa de lo que sucede adentro de la embajada. ¿No? Es absurdo. 2. Ollanta Humala y su mujer no tienen que esperar al 14 de julio para ir a pedir asilo. Pueden ir en el 13, pueden ir en el 12. O sea, pueden ir cualquier día. ¿No? 3. ¿Por qué no le avisaron al presidente? Es decir, si la decisión es nadie va, porque van a ir estos indeseables y no queremos que nos se tomen fotos cerca a nosotros, ¿por qué no fueron? Además, ¿por qué no le avisaron al presidente? Mis fuentes me dicen que el presidente se ha enterado después de la orden y está furioso porque parece ser que esto no tiene absolutamente nada que ver con Ollanta Humala ni con Nadine Heredia. Tiene que ver con una pataleta del canciller con el Estado francés, por un tema menor. Entonces sería mejor que nos expliquen cómo se están manejando las relaciones diplomáticas del Perú con Francia. Además, dicho sea de paso, país
absolutamente maltratado en los primeros meses de la administración Kuczynski por el tema del satélite. El tema del satélite, a los franceses que no han hecho nada malo, los han maltratado hasta que su embajador fue y le dio, digamos, una lección de derecho a Luciana León en tres oraciones. ¿Ya? Entonces, ha sido un gobierno maltratado. Ha sido un gobierno, su embajador no ha sido recibido por el canciller los 3 primeros meses de gobierno. Para hablar del satélite bendito, porque lo construyó el gobierno francés a través de Airbus, que no es pues Pichichi Systems, ¿no? Es Airbus, caracho. Entonces, toda esta historia con Francia es rarísima, pero rarísima. Y creo que acá el congresista se acaba de enterar por mí, es muy rara toda esta historia, ¿no es cierto? No, sin duda, y realmente me sorprende por varias razones. Una es que con Francia, Perú tiene unas relaciones buenas muchos años, históricamente, ¿no? En segundo lugar, en Francia queda el centro donde el centro de operaciones donde el Perú aspira con mucha ansiedad y bien hecho de participar, que es la OSD. Bueno, parece ser que le voy a contar, usted ha tocado sin quererlo el problema central. Parece ser que el canciller quería que Francia interceda para algún tipo de favor en la OSD, pero no fue concedido porque Francia no es la dueña de la OSD. Es la sede. Es la sede. Pero no tiene una injerencia más. Exactamente. El chisme malo, porque yo no te voy a hacer caso del chisme, es que es ese. La versión soltada exitosa es para evitar el asilo, que es un absurdo. Y el tema es que el presidente fue, yo pasó las fotos ayer, el presidente estuvo el 14 de julio. Pero además pone en evidencia la absoluta desconfianza o fragilidad que podemos tener en nuestros propios sistemas de control interno, con el sistema de inteligencia. Un tema como esto no se puede tratar de esa manera tan burda, ¿no? Claro, ¿qué pasó? O sea, se supone que es una cancillería profesional. Pero además el presidente, que es el primer ciudadano que el Perú tiene en nuestra representación política y pública, no lo conoce y... Claro, entonces, supongamos ahí, que ¿no? Ollanta sí iba a ir con su mujer y iban a pedir asilo. Iban a exponer al presidente a que ese incidente ocurriera con él. Por eso mismo. Entonces el presidente no va, más bien van los funcionarios de la Cancillería para tomar nota de lo que ha pasado. Exactamente. Y recibir del embajador francés la primera, si quieren, notificación de que sí les van a dar el asilo o no. Pero todo esto es muy extraño. Me han dicho varias personas que no tienen nada que ver con ninguna fuga, que nunca hubo fuga alguna. Que el tema central es una pataleta del señor canciller con gente, con el gobierno francés, con el Estado francés, a raíz de algún favor particular en la OSD. ¿Cómo ha llegado esto a los medios? Porque obviamente hay gente que está muy disgustada pues con esa instructiva, no nos llegan documentos secretos porque sí. Yo lo primero que pedí fue una corroboración. Mi fuente lo ha corroborado varias veces, así que estoy segurísima que es lo que es. Y he pedido a la Cancillería que nieguen el documento. ¿Ya? Lo cierto es que sí, en los hechos ningún funcionario de la Cancillería fue. O sea que por lo menos hubo una obediencia, una extraña coincidencia. Entonces lo primero que hay que preguntar al canciller es si el documento es cierto, y lo segundo es por qué emitió ese documento. Y por qué expuso al presidente de la República en un lugar donde se suponía ningún funcionario diplomático debía ir, y sí el presidente de la Nación. Rarísimo todo, rarísimo. Pero además toda la representación congresal ha sido invitada a esta ceremonia en la embajada, ¿no? Claro. Y obviamente no teníamos ningún tipo de información de esa naturaleza. Me cuentan que el embajador de Francia se ha hecho un pichín, ¿ah? Pero obviamente si tú ves un papel que se le prohíbe asistir al 14 de julio, es como si tú estuvieses, no sé, pues en Washington, haces tu 28 de julio y recibes de la embajada, del Departamento de Estado, un papel secreto que dice, se prohíbe que cualquier ciudadano americano vaya a la embajada de Perú. Oye, ¿qué pasa? Desaire. Es un desaire. Totalmente. Sí. Totalmente. Qué raro esa historia, ¿no? Pero bueno, vamos a contarla más seguido durante el día, hoy y mañana, hasta que nos den una respuesta, pues es una historia muy rara. La resaca de los Humala. Gracias, señor Villanueva, por haber estado con nosotros. El congresista se ha quedado toda la hora. Sé que ha estado muy mal de salud,
Por eso ha estado calladito, ¿no? Pero ahora sí regresa, ya me ha dicho, No, más flaco, Muy bien. y más flaco, sí, se adelgazó un montón, pero más sano. Regresa de buen color a sus actividades parlamentarias ahora en el 28 de julio, cuando el presidente hable. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ti las gracias, a usted las Y gracias. gracias por contarnos este Siempre breve paso, breve y desconfiado paso por la presidencia del Consejo de Ministros acá a 2 cuadras. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y la interpretación de la ley debe ser similar para todos. En este caso no lo está haciendo. No, lamentablemente nuestro Poder Judicial no es predecible. Así es. Pero, me estaba olvidando, discúlpeme, de Juan Jiménez Mayor también. Quizás uno de los más leales, ¿ah? Sí. ¡Qué bárbaro! Y al final lo trataron pésimo también. Bueno, pero por lo menos le dieron un puesto afuera, ¿no? Pero siempre con esa actitud de te estamos haciendo el favor, ¿no? A cosas por aclarar. El tema central, y usted es político y tiene un movimiento político regional, es la plata de campaña. Tan es así que hoy día Ollanta está preso, es el único presidente preso sin antejuicio y sin acusación fiscal y sin condena. O sea, nada y preso. Que eso es notable, pues déjense de cosas. Sin antejuicio porque el fiscal social y el juez también, que están investigando hechos anteriores al 2011. Sin acusación porque el fiscal hace 3 años que investiga y todavía no acusa. ¿Ya? Ayer César Nakazaki decía, debería acusar pues esta semana, si ya los tienes presos, y tienes 3 años investigando. Y por supuesto sin condena porque no ha habido juicio. Entonces, el lío acá es dineros de campaña. Muy bien. Mal uso de dinero de campaña. En la recepción, el juez critica la recepción de estos dineros y el uso de estos dineros. No critica lo mismo en los otros partidos, solo en este partido, donde efectivamente se han usado todos los trucos que se usan en todos los partidos, porque la OMP tiene resoluciones idénticas del año 2006 y de 2011, ¿eh? Personas que aparecen con su DNI que no son donantes, ¿no es cierto?, para justificar el ingreso de plata de personas que no quieren que su nombre aparezca, por ejemplo, actividades proselitistas que en realidad nunca existieron, las rifas, los bingos. La técnica del APRA, por ejemplo, que es muy interesante, a todos los militantes les ponen una cantidad de dinero pequeñita, ¿no?, pero que jamás dieron para justificar el ingreso, etcétera. Esas prácticas son comunes, pero en el caso de los Humala son delictivas. Eso es lo que no se entiende. ¿Qué piensa usted eso? ¿Habría que pasar una ley para que se aclare si es delito o no es delito? Porque hasta hoy no lo es. Definitivamente. Definitivamente. O sea, uno de los elementos que hace legal que hace legal a lo ilegal es la propia norma que tenemos en la ley de partidos. Así, la ley de partidos políticos, así es. Exactamente. Por eso es que yo señalo, yo soy una persona que fue afectada por el estilo de gobierno del presidente y su esposa, pero eso no me lleva a enceguecerme sobre el odio, sino simplemente, más bien, reflexionar sobre cómo superamos estos problemas. Y en la ley es clarísima. La ley no establece delito cuando hay una donación o a alguien se le ocurre apoyar a fulano o mengano. Entonces, lo que preocupa es que sabiendo eso, teniendo esta experiencia, más bien no hay un interés de reformar eso en estos momentos en el país. Y por lo tanto... ¿Y de quién es la culpa? Del Congreso. Exactamente. Del Congreso. Yo soy parte del Congreso. Entonces puedo decir desde el Congreso que no se ve un interés de hacer esa reforma. Patricia Donaire, que es una congresista que ha trabajado y ha liderado un grupo de trabajo, que ha hecho un trabajo excelente, no con todas las maravillas que uno pudiese querer, pero por lo menos ha habido avance o intencionalidad. Ha sido
puesto acotado, o ella tenía que renunciar porque obviamente Claro. no ha sido Me piden aceptada. una pausita, pero regresamos con más. Entonces, creo que ya va quedando claro para todos, menos para el señor Juárez Atoche y el fiscal, que los elementos de convicción del famoso delito de lavado de activos, yo no los veo, pero de verdad, ni buscándolos con lupa, porque la ley de lavado de activos dice claramente que tú tienes que ser pues como Maiman, como la pobre suegra de Toledo, ¿ya? O sea, tú tienes que esconder la plata de un delito, ¿no es cierto? Pero esa plata no sale del dominio del mafioso. Ese es el tema central. Bueno, regresamos, porque hay mucho más que contar. César Villanueva nos va a contar su breve experiencia como primer ministro. ¿Cuánto duró? ¿6 meses? 4 meses. 4 meses. Un pase acrobático por la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en redes sociales, recuerden amigos, arroba Sodomco OP en Facebook y estamos en arroba Sodomco en Twitter. No se vayan. Estamos en el aire, 8 de la mañana, 40 minutos. Rosa María, continuamos. César Villanueva solo trabajó como presidente del Consejo de Ministros 4 meses, el más breve. ¿Ah? ¿Cómo los conoció? Cuéntenos un poco esa historia. Bueno, yo conocí al presidente cuando era presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. Entonces me tocaba ser vocero de los gobiernos regionales frente al Ejecutivo y obviamente al presidente. Y en esas ocasiones conversamos obviamente sobre el tema de la descentralización, el tema de las reformas. Le hacía ver la importancia de la descentralización al presidente y que frente a la necesidad de tener con urgencia además en ese momento y que hasta ahora no se ha logrado corregir un plan integral del Perú a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, era necesario establecer un vínculo con eso, una nueva acción sobre las políticas públicas, especialmente lo que fuera el tema de la descentralización fiscal. En un país tan potente como el Perú, se puede... Y en ese momento había plata. No, sin duda. Había cómo. El presidente Ollanta sí hubiese utilizado bien políticamente su gobierno, hubiese sido uno de los presidentes históricos en el país porque tenía todas las condiciones. Acuérdate que cuando recién entró tenía una aceptación muy alta. Altísima. Nadie una aceptación alta. El primer año y medio, No, yo sin diría duda. que hasta los 2 primeros años muy alta. Y de ahí, cuando salió la reelección conyugal, cortesía de nuestro amigo el señor Alan García, ahí se la comenzaron a bajar. Claro. Y ellos, que de política, discúlpenme, no saben nada, no salieron a responder. Exactamente. Y además, una economía muy Saneada. muy buena, en crecimiento, porque había buenos precios en el mercado Todavía. exterior, había todas las condiciones para hacer un gobierno Entonces lo diferente. conoce, lo llama y le ofrece hacer este plan de descentralización, porque usted es finalmente un hombre de las regiones, o sea, usted Así es un es. hombre de San Martín. Así es. Ya, el presidente había servido en el Guayá, además recordemos esto. Entonces, dice, bueno, de repente... Cuidar eso, pero que obviamente en esas circunstancias yo prefiero ponerme al costado para que no ser partícipe de una política que Ahora, se maneja de esa manera. Ollanta Humala es un hombre muy desconfiado. Bueno, no, Totalmente. totalmente. Es la persona más desconfiada que he visto en mi vida. Desconfía de todo. Pero en la única persona que confía en este mundo, de verdad, es en ella. Y nadie más. No, sin duda, esa desconfianza era un síntoma de inseguridad. Claro. Y la inseguridad era una manera de apoyarse con Nadine, y Nadine conocía muy bien Sabía tocar esos botones, digamos. Exactamente. Entonces, obviamente que era la razón de esta ligación muy fuerte del presidente. Ahora, con su esposa. esa enorme inseguridad los hizo ser muy mezquinos, no solamente con usted, porque a usted, digamos que lo conocieron, ahí no llegó usted, pero otras personas que llegaron con ellos al poder y que los acompañaron hasta el último día, se sienten muy, pero muy maltratados. ¿Por qué ese maltrato a su entorno?
Usted que estuvo ahí, Bueno, ¿por qué? yo lo que creo es que llegado al poder hubo una nubilación por el poder. Ah, claro, ¿No? Entonces, la ceguera. Exactamente. Y en esa circunstancia, cuando hay una persona sin la formación política adecuada, como el propio presidente, pero más aún la señora Heredia, Que era más joven también. mucho más joven, ¿no? Entonces de repente le cae el poder como lotería, entonces hay una suerte de mareo sobre eso, pero eso no les hace ver más allá, ¿no? De controlar el poder de una manera tal que hace desconfiar a quienes Claro, pero podían digamos, darle un consejo adecuado. claro, normalmente para sostener el poder largo tiempo tienes que hacer aliados, No, sin duda. ¿no? Y él Sin duda. no solamente lo hizo aliados, incendió todos los puentes. Exactamente, exactamente. Si ustedes recuerdan, tuvo una actitud siempre confrontacional con el resto de partidos políticos, y cuando se les sugirió tender puentes para buscar un acuerdo Claro. en una democracia, el diálogo es fundamental. Más allá de las diferencias políticas, hay que conversar. Claro. Entonces, quien conversaba con los aliados políticos aparecía como sospechoso Claro, de de tener agenda propia. de tener Ahora, agenda propia, que es una expresión que nadie lo señaló después el propio presidente, en el caso mío, cuando yo opté por la renuncia. claro, tiene agenda propia. Ahora, Sí. la palabra agenda, ¿cómo los han perseguido? Pero en fin, regresamos a la agenda. El problema con los Humala es que yo tengo mi interpretación, de repente usted la comparte o no, es que ellos creían que habían sido elegidos, y digo, uso el plural a propósito, por ellos mismos y que no le debían nada a nadie. O sea, que el mérito era de Ollanta Humala. Entonces, si usted era primer ministro, era porque él le hacía el favor, ¿no es cierto? Si el fulanito era congresista, era porque le habían hecho el favor de ponerlo en la lista. Y por tanto, el que detentaba el poder era él, y el resto eran, digamos, unos advenedizos. Y por lo tanto tenían que obedecerlo sin dudas ni murmuraciones. ¿Estoy equivocada? ¿Es una exageración lo que estoy diciendo? Yo creo que, a ver, por la propia fragilidad en la formación política, cuando tú tomas un poder, ¿no? Por las circunstancias políticas que se daban, etcétera, llega a ellos no el poder, sino el sobrepoder. Claro. Y el sobrepoder siempre es peligroso, siempre es riesgoso cuando no tienes la capacidad de manejarlo. Y manejarlo significa eso, o sea, articular con otras fuerzas, con otros pensamientos, con otras Claro, ideas. para que ustedes vean la diferencia, digamos, yo no quiero hacer grandes diferencias, en este punto, o sea, Kuczynski sabe que él no llegó al poder porque él es magnífico, maravilloso, estupendo, ¿no? Sino porque llegó casi de casualidad, y al contrario, se apoya en su equipo porque se siente muy solo y está muy agradecido. Es más, no quiere votar a nadie, no quiere que nadie se vaya. Le cuesta mucho sacar a una persona, está al revés de Humala. ¿Ya? Humala trató muy mal a todos sus primeros ministros, pero muy mal. O sea, no fue usted el único caso, ¿no? A Salomón Lerner, que lo había apoyado desde la campaña, con dinero, con recursos, con todo, fuera, por rojo. Al señor Valdés, que había sido su jefe, su instructor, no, muy duro con lo de fuera. De ahí vino usted, Sí. ¿ya? De ahí vino Ana Jara, que es un pan de Dios. Ya, es imposible llevarte mal con Ana Jara. Es la mujer más buena que existe. Bueno, se llevaron mal con Ana Jara al final. Ni Ana Jara los defiende hoy día. Ana los defiende por compasión, porque es una buena cristiana, pero nada más. Y a Pedro Cateriano, los últimos meses, y el último mes, es decir. Entonces, tenían esta costumbre de tratar pésimo a los primeros ministros, y aun cuando sus ministros han sido bastante nobles, y eso le quería preguntar, han firmado un pequeño comunicado diciendo, bueno, serán todo lo que quieran, pero no son delincuentes. ¿Usted qué cree? ¿Usted por qué no firmó ese comunicado? Bueno, por dos razones importantes. Uno, que no conocía el interés de hacer ese pronunciamiento. No le pasaron la voz, como dice. No. Y segundo, no lo hubiese firmado si me hubiesen alcanzado, porque la posición, ¿no? Mía es en función. Yo me apena esta situación de Ollanta y Nadine,
pero también tengo que señalar que siento, no siendo un experto jurídico, siento que en la decisión ha habido algunos vacíos, especialmente en relación al riesgo procesal por supuesta fuga que podría darse, ¿no? Y eso no... los antecedentes que tienen de haberse presentado a los juzgados, de haber estado siempre listos a asistir a las citaciones, de haber entregado el pasaporte, y el tema de la FAO puede interpretarse de distintas maneras, pero es un organismo internacional al que no se puede poner como un elemento de prueba y telejuicio de que es parte de una trama, ¿no? Pero eso es, en cuanto a la prisión preventiva, usted puede estar en desacuerdo, pero digamos, vamos al tema más atrás, al tema de fondo. ¿Usted cree que son lavadores de activos? Yo lo que creo es que hay algunas irregularidades ahí por aclarar. Claro. Por aclarar. Bastantes, está en un proceso en el juicio, pero de investigación, pero todavía no ha habido una muestra y sanción efectiva en este caso, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa es mucho más que las personas, que puede ser señor Ollanta, Nadine Heredia o Alan García o Keiko Fujimori, que la ley de jugar a la segura, porque es decir algo así, si yo no los encarcelo y se fugan, entonces todos me van a echar la culpa a mí, para adentro, y para adentro todo el mundo, todo el mundo, ya ha metido preso a todos los del MTC, a todos para adentro, después veremos. Metió preso a Moreno, todo el mundo para adentro. Un momentito, las medidas residuales, pues no nada para adentro. Entonces, la Corte, hay dos cosas que hay que decir antes de irnos a la pausa y regresar con un invitado muy especial que nos está esperando acá. La Corte que va a ver la decisión del juez Richard Concepción ya le ha dicho antes que no a Richard Concepción en este caso. Fíjense ustedes, el señor Richard Concepción, a raíz de un pedido del fiscal, señaló que Ollanta Humala y Nadine Heredia tenían impedimento de salir del país. Muy bien. Ellos apelaron y la sala dijo que el juez no tenía razón. Y eso sucedió hace un par de meses. Entonces, si la sala le dice al juez, oiga, usted no le puede poner impedimento de salida, que es lo menos, en la apelación de no pueden ir presos, que es lo más lógico y coherente, salvo que hayan nuevas pruebas, es que les diga no. Y eso es lo que probablemente pase. Y el fiscal y el juez van a hacer un papelonazo. Y el Perú entero va a hacer un papelonazo, porque ¿cómo le explicas al planeta entero que al presidente y su esposa los han metido presos y un par de meses después los sacan de la cárcel? Y en el imaginario popular, que la gente no entiende muy bien qué son sentencias, etcétera, es, los condenaron y luego los absolvieron, no cometieron ningún delito, con lo cual la investigación se te fue al cacho. Además por mala tipificación y por otras cosas que yo he explicado varias veces sobre el lavado de activos, porque esta no es la figura de lavado de activos, ¿ya? Y la otra cosa que nos hemos enterado el fin de semana, que yo no sabía, de repente tú sí, pero yo no, era que el señor juez tenía una trayectoria política. Sí, tenía un pasado, ¿no? Entonces, su pasado no lo condena en absoluto, porque todos tienen derecho a hacer política, pero él postuló como regidor provincial de la municipalidad de Chanchamayo en Junín, en el partido de Vladimiro Guaroc, que en el 2006, cuando postula, era un partido de izquierda, y Vladimiro Guaroc gana y se convierte en presidente regional, y es presidente regional por 4 años, hasta el 2010. Y Vladimiro Guaroc después pasa a trabajar con los Humala como miembro en PCM de conflictos internos. Ahorita vamos a hablar con un presidente del Consejo de Ministros de esa época. Y Vladimiro Guaroc, que es una persona pues de izquierda, que como muchas personas de izquierda se siente absolutamente traicionado por los Humala, porque los Humala no llevan a cabo un proyecto de izquierda, ¿no es cierto? Y luego pasa a ser vicepresidente de ¿quién? Tic-tac, 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 en 2011. ¿De quién es vicepresidente Vladimiro Guaroc? ¡De Keiko Fujimori! Y lo desembarcaron por estar regalando bidones de agua, ya por las dádivas. Entonces, el ex vicepresidente de Keiko Fujimori fue el jefe del partido en el que el señor juez postuló. Hace 11 años.
Entonces uno podría decir, o sea, de repente el juez tiene algunos prejuicios, es parte de una izquierda traicionada, podría ser. Es parte de una agrupación política que ya no existe, pero que tiene, o ya no, o ya renunció, porque cuando eres juez tienes que renunciar a todo eso. ¿Tiene algún prejuicio? ¿Tiene algún conflicto de interés? ¿Por qué no nos lo contó? Y la segunda cosa es que a su lado trabaja una candidata del APRA al Congreso en las últimas elecciones. Su asistenta fue candidata aprista al Congreso, a su lado. Entonces, ¿what? Solo les cuento para que tomen nota. Puede no significar nada. Después les cuento todo el lío con la Embajada de Francia, ¿ya? Ucha, se ha armado una, pero no te imaginas. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos en vivo con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos a nuestros amigos en Facebook Live, saludos a Darío Iván, saludos a Jacobo Fishman, a Jorge Luis Solís, a Carlos Miguel Con y a los que nos escuchan en Estocolmo, Rodrigo Chante. Buenos días para todos. Para el señor Con, que nos ha mandado amablemente un artículo señalando que efectivamente el presidente Ollanta no fue al colegio chino, sino al colegio japonés. Así que mil disculpas, pero que fue un ave de paso, ¿no? Porque los cambiaban de colegio constantemente, pero sí hizo algunos años de secundaria en el colegio japonés. Bueno, hay mucho que conversar, pero ahora estamos con César Villanueva, congresista de la República, pero ex primer ministro del gobierno de Humala. Ustedes recordarán el lío de el sueldo mínimo vital, el lío de la remoción de ministros. Cuando hicieron ministro a César Villanueva, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, él leyó su constitución y dijo, bueno, tengo que proponerle al presidente un gabinete. Entonces estudió la situación, habló con el APRA, con los otros partidos, con el fujimorismo y dijo, ya, se tienen que ir 4 ministros. Bueno, Castilla, Cateriano, era una lista más o menos así, ¿Y qué pasó? Se fue el señor César Villanueva. O sea, y hubo públicamente una pelea con Nadine Heredia, porque Nadine Heredia en ese momento salió a decir que el tema de subir el sueldo mínimo vital no estaba en discusión. No está en agenda, les encantaba, no está en agenda. Esa palabra los ha perseguido, es un karma la palabra, ¿no? Entonces, no está en agenda, ¿no? Y claro, dejaba pues en una posición muy fea pues al primer ministro, ¿no? ¿Qué días aquellos? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por esta invitación a Radio Santa Rosa y estar en tu programa. Y después de esa época, digamos, usted nunca deja la política en San Martín, ahora ha regresado al Congreso de la República, es congresista, y usted se ha mantenido bastante, digamos, prudente, no ha hablado mucho sobre esa época nuevamente. ¿Qué piensa ahora cuando ve al expresidente Humala en la cárcel y a su mujer también? Sin duda, tristeza, porque... ¿No le produce ninguna alegría? No, de ninguna manera. Era un tema casi anunciado, porque en mi renuncia, te lo dije porque tú fuiste una de las primeras que acepté una entrevista cuando renuncié, que era un tema de interferencia, ¿no?, de una persona ajena a la estructura de gobierno, por más esposa que pueda ser del presidente. Entonces, y eso no solamente no es aceptable, sino que no es lo adecuado para el presidente. Y yo tuve la oportunidad de decirle al presidente que había que... La primera noche en la cárcel de su papá. Me van a disculpar el paréntesis, ¿no? Pero su papá la primera noche la pasó en Carabineros en Santiago, ¿ya? Y lo pasó muy cómodamente porque lo trataron con mucha amabilidad y a los 6 meses lo mandaron a arresto domiciliario, donde la pasó muy bien, le pusieron una casa estupenda en Santiago y estuvo estupendamente bien. Y cuando vino a Lima, durante el gobierno de Alan García, ya lo esperaban con helicóptero y con un protocolo y una habilitación hecha. Acuérdense que nos enseñaron las fotos antes de que llegara.
ya tenía baño, sala, comedor, o sea, yo creo que me dan un departamentito así, pero en fin. Y después, durante el gobierno de García y durante el gobierno de Humala también, se lo han ido mejorando. Ahora tiene 3 dormitorios, 3 baños, tiene sala comedor, tiene auditorio afuera de las instalaciones, tiene un anfiteatro y tiene una chacrita de 800 metros cuadrados para que siembre lo que le provoque y un cuarto de pintura. Entonces, que ahora Humala, el día que Humala pinta, seguramente el otro siembra y bueno, en fin. Entonces, Kenji dice, fui a verlo porque se me ocurrió que estaba muy solo, le toqué la puerta y me di cuenta que no tenía nada, nada. Entonces le dije, vengo, presidente, a ofrecerle agüita, y le ofreció agüita porque no tenía. Entonces se fue a buscar a su papá, le dijo, ¿pero no te has ido? No, papá, no tiene nada. Entonces su papá le dijo, bueno, Kenji, llévale este saco. Está con un saco de Fujimori, sí. Llévale este sacón y esta frazada. Y entonces él y su papá prepararon unos sanguchitos con queso y dijo, hijito, tienes que afeitarte porque uno no va a visitar a un presidente así tan desaliñado, pues afeítate. Entonces Kenji se afeitó, o sea, Kenji usa el baño de su papá normal, ¿eh? O sea, parece, ahí nos hemos enterado. Entonces Kenji se afeitó, llevó los sanguchitos, la frazada, el sacón. Y entonces Ollanta le contó cómo él había ido a un colegio de chicos donde todos los niños eran japoneses menos él, lo cual es cierto, y en realidad no eran japoneses, eran chinos. Ahí se equivocó, se equivocaron, el cuento está medio extraño, pero en fin, porque era un colegio chino, no era un colegio japonés, y que lo buleaban, ¿no? Entonces Kenji le contó, a mí también me buleaban, porque yo era el único japonés en un colegio que estaba en Recoleta, donde todos tenían otros apellidos. Entonces Humala le contó que él aprendió a boxear y el otro aprendió a hacer jiu-jitsu, ¿no? Entonces, a patas, pues, ¿no? Y dijo, te voy a traer unos libros, ¿no? Maquiavelo. Te juro, el príncipe. El príncipe. ¿No? El Imperio Eres Tú, que es un libro precioso, que se lo recomiendo, que es sobre la, digamos, el pase de Brasil durante el siglo XIX como monarquía, ¿no? Y Maquiavelo, el fin justifica los medios. Claro, y de ahí estas novelas famosas, mi marido les encanta leer, que son de toda la parte Grecia, Roma. Entonces, muy entretenida la conversación, se quedaron horas conversando, patas, abrigaditos, comiendo pan con queso. Y su reflexión final es, miren, hay que reconciliarnos, pues, ¿no? Lo único que faltó es que, mira, sacamos unas chelas, nos hicimos patas y decidimos parar juntos para siempre. No, pues, iba bien, Kenji, pero se te pasó la mano. O sea, miren, hay una cita en el Evangelio, ya, que de repente ustedes me dirán que soy muy cucufata, pero que viene a cuento. ¿Ya? Si tú tocas una trompeta delante de lo que tú das, ya no esperes un premio en el cielo porque te lo dieron en la tierra. Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, Jesús dice, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa ni tu mano izquierda. Entonces, uno no puede andar cacareando lo que hace, para empezar. Puede haber salido y decir, lo he visto, está en muy buenas condiciones y en muy buen ánimo. Es todo lo que puedo decir, porque no soy su abogado, ni su amigo, ni lo conozco, ni nada. Lo que todos sabemos, y han dicho los abogados de Ollanta Humala, es que Ollanta Humala es militar y ha vivido pues en cuarteles buena parte de su vida, y ha vivido pues en bases contrasubversivas que no son precisamente el paraíso, ¿no? Claro. Entonces, dormir en una cama sencilla o de cemento con un colchón encima no le va a dar ni más frío ni más calor. O sea, esa no es su preocupación. Obviamente su preocupación son sus hijos, cómo salir de ahí, otra historia, pero no son sus condiciones. Condiciones más duras, digamos, si quieren, tienen Nadine Heredia. Primero porque está en un establecimiento penitenciario colectivo, y en segundo lugar porque ella no tiene formación militar, será una mujer fuerte, pero mandona, lo que ustedes quieran, metiche, chinche, pero no es lo mismo. Y la cárcel es dura, ¿no? Yo, de verdad, eso sí, no se la deseo a nadie. Grabamos Chicharrón de prensa con los chicos de Chicharrón. Y me dicen, no se la deseas a nadie. A nadie, pero ni a Alan García. Claro. Eso es como desearle la muerte a alguien. ¿Entonces entraron a algún penal alguna vez? Sí, en algún momento apareció una nota. Pues sí. Claro, o sea, terrible. Es terrible. Es terrible porque es la sensación de que no puedes salir de ahí, la pérdida absoluta de la libertad. No importa que seas inocente o que seas culpable. No, estás en una situación, estás atrapado. Y no hay nada más, digamos, natural para un ser humano que su libertad, ¿no? Exacto. Entonces, no, la situación es dura para ambos, pero al final de cuentas, como todos los presos,
tienen que pasar por el proceso y salir adelante. Yo insisto en que la medida es arbitraria, y lo he dicho todo el fin de semana, mucha gente lo ha dicho conmigo, respeto muchísimo al doctor Avelino Guillén, con quien trabajamos mucho en el tema de justamente el juicio a Fujimori, pero el doctor Guillén es fiscal de formación, entonces yo lo entiendo, o sea, él necesita atraparlos, porque esa es su formación, o sea, hay que atrapar a la gente y meterla presa, ¿no? Si no lo atrapas, en realidad no estás cumpliendo tu deber. Pero en todos los demás casos, fíjense, casi unánimemente, todos los abogados penalistas que están en la práctica privada están impresionados, porque si este va a ser el estándar, todos sus clientes se van presos, pues. O sea, imagínate, a ti te inician una investigación. Ismael Soto con los dominicos, ¿qué están haciendo? ¿Ya? Entonces, suena raro, pero no sé. No. Sí, seguramente han estado cobrando la entrada para ver la reliquia de Santa Rosa, sí. Lavado de activos. Oiga, señor, me estoy defendiendo. ¡Ah! Preventivamente. Ismael Soto seguramente se va a esconder dentro del convento para que no lo encuentre nadie. ¿Ya? Y esos curas lo quieren proteger. ¡Para adentro! Oiga, señor, pero ¡para adentro! Y después conversamos. Miren, Lula, que está sentenciado, se le permite seguir su proceso, su apelación en libertad. Es alucinante. ¿A quiénes se les tiene que tener en custodia? A los que extraditan, pues obviamente, pues si no se han dejado traer. O sea, si llega a Toledo, obviamente tendrá que ir a un penal, porque el Estado peruano ha gastado un montón de plata en contratar abogados internacionales, en convencer al juez y traerlo, ¿no? Igual pasó acuérdense, con Alberto Fujimori, el juicio de extradición duró 2 años y costó para el Estado peruano una fortuna. Por eso hay que tenerlo a buen recaudo, ¿no? Lo que pasa es que los jueces acá, y eso es una reflexión también hay que decir, sobre todo el juez que se apellida Concepción, Carhuancho, tienen, este juez en particular, que es un juez de tutela, él no vuelve a ver el caso, no tiene nada que ver con el caso, solamente para las medidas de tutela. Tiene una vocación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Bienvenidos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, lunes 17 de julio del año 2017. Rosa María, bueno, muy buenos días a todos. Estamos ya en la resaca de lo vivido, ¿no? Viernes, sábado, domingo, un bombardeo ya de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero vamos a seguir, ¿no? Porque ustedes saben, en la resaca uno sigue recordando, ¿no? La noche anterior. Y vamos a seguir unos cuantos días más, seguramente con la noticia. Aun cuando ayer había gente que ponía cosas graciosas en Twitter como, hola, Heredia y Humala están presos, ¿ah? O sea, ¿por qué no se ocupan de Alan García y de Keiko? Ese ha sido un gran tema este fin de semana. Es decir, Alan García y Keiko Fujimori, mencionados por Marcelo Odebrecht como receptores de dinero de campaña, se ha conocido que el fiscal Juárez Atoche ha renunciado a su derecho a volver a interrogar al señor Barata. Es decir, en el caso de los Humala es prueba plena de su presunto lavado de activos, en el caso de los señores Keiko Fujimori y Alan García es irrelevante. No, se reserva. Y es más, el fiscal Juárez Atoche a la 1 de la mañana de miércoles para jueves, lo dijo el periodista César Romero de La República, que siguió toda la audiencia durante 17 horas y tomó nota, lo tuiteó. Entonces, ahí hay pues un trato extraño y diferenciado, y ese ha sido motivo de preocupación, reitero, todo el fin de semana. El otro asunto que tenemos son las condiciones carcelarias, pues la gente morbosa. Discúlpenme, eso es morbo. Entonces quieren saber en qué cama duerme Nadine, si llevó una muda de ropa o dos, si tiene chompa, si tiene almohada, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la señora Heredia, toda clase de groserías publicadas en redes sociales, bien fuertes y bien desagradables. A los que producen este material, habría que decirles que hay niños que también ven redes sociales, ¿ah? O sea, ustedes no pueden publicar pues una foto de Avencia Mesa diciendo acá te estoy esperando, mamita, y pensar, disculpe padre, de pensar que esta es una radio pastoral, pensar que eso es un buen ejemplo para alguien, ¿no? Eso es una cochinada. Y ya la semana pasada, antes de que la señora Heredia fuera a cárcel, su vida sexual
su supuesta vida sexual comenzó a imputársele a través de la voz de Vladimiro Montesinos, que se ha vuelto un vocero en la lucha contra la corrupción, ¿no? Como otros, ¿no? López Meneses, por ejemplo, ¿quién más he visto? Álvaro Gutiérrez, Torres Caro, el Piojo, ¿de acuerdo? Que el papá de Humala le puso el Piojo, todos los que han vivido eso, Chejade, todos han vivido de esta pareja, todos han vivido alrededor de ella, y como fueron expulsados del entorno, malamente, por cierto, algunos se fueron porque quisieron, bueno, al final de cuentas han terminado siendo los más virulentos voceros, pero ninguno como el padre, ¿no? Que le ha pedido a su hijo que se suicide. Sí, es una cosa pues patológica que escapa a toda posibilidad de entendimiento humano. Pero en fin, el asunto es que Nadine Heredia fue trasladada a Penal Virgen de Fátima, al Alexo, ¿no es cierto?, de Chorrillos. Ustedes saben que, bueno, las mujeres delinquen mucho menos que los hombres en el Perú, y en la ciudad de Lima hay un solo penal de mujeres con un anexo, a diferencia de la cantidad de penales de hombres que hay. Eso es bueno para las mujeres, sí, bueno, porque somos menos, pues, pero sí, efectivamente, hay una sola cárcel y una sola posibilidad, no hay muchas más. En el caso de los hombres, nosotros tenemos el orgullo de ser uno de los pocos países del mundo, si no el único, que tiene una cárcel para expresidentes. O sea, como mandamos a los expresidentes a la cárcel regularmente, tenemos ya una instalación armada para ese fin. Ahí está Alberto Fujimori y ahí está Ollanta Humala. Según Keiko Fujimori, que fue a visitar a su padre este fin de semana, cosa rara, desde el día del padre que no iba, no están en el mismo ambiente. De repente ha ido justamente para asegurarse que no estén en el mismo ambiente y no lo están. Sin embargo, es un departamento de 3 dormitorios, no puede estar muy lejos. Y tan no está lejos que la prensa este fin de semana tomó una fotografía de Kenji Fujimori entrando al penal con 2 bolsas, con plumón bien grande, una decía AF y la otra decía OH. Mira, Kenji, nos caes bien, pero no exageres. O sea, de verdad. Y el artículo en El Comercio hoy es también una exageración. Es decir, la solidaridad es maravillosa, es un gesto humano, se entiende que 2 personas que son adversarias políticas ante una circunstancia de la vida que los pone pues en prisión, pueden ser solidarios. Miren, hay muchas historias de apristas y comunistas presos que se detestaban, que hacían política unos contra otros, pero que estando en prisión, sobre todo en el frontón, en los 60s, en los 50s, pues terminaban teniendo una convivencia pacífica y hasta cordial. Ese no es el problema. El problema es que Kenji quiere medrar políticamente de un asunto particular. Entonces el artículo que ha publicado hoy día es una exageración. O sea, ni Kenji es el reportero del crimen, ¿no es cierto?, ni nos va a convencer de que, bueno, amnistía para todos, pues ya. ¿Sabes qué? ¿Te da pena mi papá? ¿Y te da pena Humala? Bueno, ya todos libres, pues. Porque eso es lo que al final te quiere decir, sin odio, sin revanchas, sin venganzas. Miren, la justicia penal justamente no es justicia con mano propia para que sea impartida por el Estado. El monopolio de la justicia y de la violencia lo tiene el Estado, no lo tenemos los particulares. Si fuera una ejecución efectuada por un particular, sí sería una venganza, pues. O sea, si un particular va y mata a un presidente, es un magnicidio, pero además es una venganza, eso sí, efectivamente es un odio, ¿no es cierto? Pero si el Estado aplica en uso de sus atribuciones, ¿no es cierto?, una medida determinada por la justicia que quiere impartir, sea que la percibamos injusta o no, ahí no hay odio ni venganza. O sea, ¿dónde hay odio? Hay odio en los terroristas volándose tarata. Eso es odio. Odian a la gente que vive ahí, la quieren ver muerta. Ni siquiera es un odio determinado, es un odio indeterminado. Odian a todos los que viven ahí. Muy bien. Pero, ¿odiar a una persona que está presa? ¿Quién puede odiar a alguien que está preso? Es ridículo. El artículo de Kenji, si no lo han leído, narra con lujo de detalles cómo fue el viernes a ver a su papá. Pone, como siempre hago, querida hermanita no le pone, pero casi. Y que se encontró a Ollanta con su abogado en otro ambiente, que pidió verlo porque él sabía lo duro que es pasar la primera noche en la cárcel.